Le agradezco enormemente a Lorena Villavicencio, diputada por Morena, que nos acompaña vía telefónica. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Pamela? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, pues poner el feminicidio, el tema del feminicidio en la discusión legislativa es importante. ¿Cuál es esta propuesta y en qué sentido va? Bueno, la propuesta es que se incluya dentro de los delitos que merecen prisión preventiva de oficio. Tú sabes que en el artículo 19 de la Constitución establece un catálogo de delitos que quienes lo cometen pues pueden ser sujetos a prisión preventiva de manera oficiosa por parte del juez sin que analicen sus antecedentes penales simplemente por la gravedad del delito. Actualmente existe el homicidio doloso, o sea, sí, como el homicidio agravado, sí está establecido en este catálogo de delitos del artículo 19 de la Constitución, pero no está el feminicidio. Y nos pareció que era muy importante establecer el feminicidio porque se ha estado incrementando de manera alarmante prácticamente en todo el país. Todos los días amanecemos con noticias graves de muertes de mujeres que en la mayoría de los casos son cometidos por gentes o por personas que las conocen o que tienen alguna vinculación con ellas a través de diferentes medios, y la verdad es que nos parece que sí debemos de tomar medidas muy drásticas para que evitemos que se siga incrementando este delito contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y además decirte que no solamente estamos haciendo una propuesta para en otra reforma que acaba de hacer el Senado de la República, exacto, el feminicidio, sino lo que nosotros pretendemos es cambiar el tipo penal del feminicidio para que no sea tan difícil de acreditar y que simple y llanamente cualquier tipo de delito agravado o violento contra las mujeres sea considerado feminicidio de manera tal que pueda ser investigado y que pueda ser pues castigado, que eso es lo que estamos buscando las mujeres. ¿Qué diferencia hay, además de esta otra parte que nos explicabas, con lo que se aprobó en el Senado? Bueno, la diferencia, no hay diferencia en cuanto a incluirlo, digamos, en el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva de oficio. Uh-huh. Nosotros propusimos, sí, un poquito antes que ellos, que se incluyera justamente este delito de feminicidio. Y ellos discutieron la necesidad no solamente de establecer el feminicidio dentro de los delitos o del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público, cuando tiene una persona que haya cometido un delito que esté dentro de este catálogo de delitos que establece el artículo 19 de la Constitución, ni siquiera tendría que analizar sus antecedentes penales ni nada, simplemente de manera oficiosa, de manera automática, pues merece pena preventiva. Entonces, ellos incluyeron, además del feminicidio, establecieron otros delitos como el robo en casa habitación, metieron también la aportación de armas de fuego, metieron el tema de los hidrocarburos, metieron otros más. Y aquí el tema importante que hay que analizar es si todos estos merecen prisión preventiva de oficio. Y aquí te quiero decir que va a haber un debate muy importante que vamos a generar en la Cámara de Diputados, porque la prisión preventiva de oficio sí vulnera un principio que establece la misma Constitución, que es el principio de presunción de inocencia, que quiere decir que todos somos inocentes hasta que nos declare culpable una sentencia emitida por un juez. Entonces, pues evidentemente cuando a ti te meten directamente a la cárcel sin haberte dado la oportunidad de ningún tipo de defensa, sino simplemente porque cometiste uno de los delitos que están en el catálogo del artículo 19 constitucional, pues sí se te está declarando culpable anticipadamente. Claro. Te digo cuáles son los delitos que incluyeron: es robo en casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones,
robo a transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y portación de armas de fuego. Es básica, y feminicidio. A mí me parecía que lo importante era el feminicidio por la gravedad del hecho, pero de acuerdo a la visión de quienes hicieron esta reforma constitucional, ellos consideraron que deberían incluir también estos delitos. Quiero decirte que hay un grupo muy importante de promotores de derechos humanos que están en contra de que se incluyan estos delitos en particular. No me refiero al de feminicidio ni al de portación de armas de fuego, sino a estos que te acabo de señalar. Es que el uso de recursos para fines electorales, vaya, ¿no? Podríamos estar todos en contra, pero de ahí a que amerite prisión preventiva oficiosa hay una enorme distancia. Exactamente, o sea, no se trata de que la gente no sea sancionado por cometer un hecho ilícito. Claro. Sino se trata de que haya una investigación que acredite plenamente la culpabilidad de la persona. Eso es lo que están solicitando justamente los promotores de derechos humanos, y nosotros lo que consideramos es que con este tipo de modificaciones a la Constitución vale la pena hacer foros y hacer audiencias públicas para ver realmente si necesitamos incorporar todos estos delitos como delitos que merecen prisión preventiva de oficio, o si no, tendríamos que establecer a lo mejor un apartado en la propia Constitución, porque son delitos que se cometen recurrentemente, y que, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, pues hay posiciones, hay ambas posiciones, hay posiciones garantistas que dicen no debemos aplicar la prisión preventiva de oficio en ese tipo de delitos, que se investiguen y que se respete el principio de presunción de inocencia. Pero por otra parte también hay quienes dicen que el no establecer la prisión preventiva de oficio ha generado que muchas gentes que cometen recurrentemente estos delitos salgan, ¿sí? Le imponen una medida alterna para que no necesiten estar en prisión, que lleven su proceso fuera de prisión, pero que o no se presentan o se difieren las audiencias, y finalmente acaban sin reparar el daño y siguen cometiendo recurrentemente los delitos, y que se han incrementado de manera muy significativa, particularmente en estos que te acabo de señalar. Entonces, lo que yo te podría decir, Pamela, yo estoy absolutamente de acuerdo que se establezca el feminicidio y la portación de armas de fuego, porque no tiene, digo, una persona que tiene un cuerno de chivo, que está portando un cuerno de chivo, pues no puede ser una persona de paz. Es una persona con la que corres un riesgo muy grande. Pero en el caso de los otros delitos, me parece que sí tendría que haber una investigación de por medio, porque si no estaríamos frente a la posible violación de la presunción de inocencia que establece el artículo 20 de la Constitución, y es la base fundamental del nuevo sistema penal acusatorio. Justamente lo que se buscó con ese nuevo sistema penal acusatorio es que la gente no necesariamente tuviera que estar en prisión para llevar su proceso y ser sancionado eventualmente, sino la idea es justamente no poblar las prisiones, porque además las prisiones se han convertido en universidades del crimen. Claro. Y muchos salen peor de como iniciaron. Y la verdad es que también debo decirte que las menos o las casi 400 prisiones que existen en el país, pues prácticamente están autogobernadas por el crimen organizado, te lo puedo decir así categóricamente, y no están no están cumpliendo su función de restaurativa ni su función de reinsertar a las personas, y que realmente se puedan modificar sus conductas, porque cuando tú llegas a la cárcel, pues te topas con criminales mayores, y al final decirte que muchas de las bandas que hoy operan, las bandas organizadas, se constituyeron al interior de las cárceles. Entonces, es todo un tema que hay que discutir seriamente. No se pueden establecer así los delitos de prisión preventiva oficiosa, así como si fueran al gusto del cliente, sino se tiene que hacer un análisis a fondo para justamente que no acabemos invalidando el sistema penal acusatorio que está basado en el principio de presunción de inocencia. Sí decirte que el feminicidio sí tiene que estar considerado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un homicidio agravado, un homicidio con violencia contra las mujeres que se ha ido incrementando en el país,
Y también tendría que estar, desde mi punto de vista, la aportación de armas de fuego. ¿Por qué? Porque pues no podemos nosotros pensar ingenuamente que una gente que está portando armas no las va a utilizar y se vuelve una persona con grandes riesgos en este país que en este momento se encuentra en una crisis de seguridad muy grande. Preguntan, y me parece la pregunta de lo más pertinente, ¿y si te siembran el cuerno de chivo? Claro, y también te puedo decir, y si te siembran el cuerno de chivo, o si cometiste un delito de electoral, o te acusan de haber usado un programa social con fines electorales y no fuiste tú realmente el que cometió el delito, o si te acusan de corrupción porque por un asunto menor, en fin, tienes que ver caso por caso. Y aquí lo que les estamos haciendo es que le estamos ahorrando tanto al Ministerio Público como al juez hacer su labor. O sea, ellos tienen que hacer la investigación correspondiente. Sí tenemos que tener un padrón claro de quiénes son los que están reincidiendo, qué tipos de perfiles tienen para ver si merecen o no pena preventiva oficiosa. El problema es que en este nuevo sistema garantista se establece que cuando una persona enfrenta la ley, ya no es necesario que vean tus antecedentes penales porque tú ya cumpliste la pena. Claro. Entonces eso se borra y se inicia como si fueras un ciudadano pues que ya cumplió su pena, entonces eso ya no se valora y bueno, pues la idea de la prisión preventiva oficiosa nace solamente para que el juez tuviera la garantía de que no se iban a sustraer de la ley, sí, de que quienes estaban siendo imputados por un delito no tuvieran la posibilidad de sustraerse de la ley y entonces pudieran, teniendo la garantía de que no se van a sustraer, que pudieran llevar el proceso en su casa. Pero ocurre que pues mucha gente que empieza, por ejemplo, a robar un coche, pues como no lleva en prisión, no tiene prisión preventiva de oficio, y esto ocurrió en Chihuahua, que también es un elemento que tenemos que ponderar, que fue donde se inició el proceso penal acusatorio. Ellos han reportado, por ejemplo, personas que tienen robo en autos o en transporte y que llevan su juicio en casa y resulta que siguen reincidiendo y que siguen robando. Claro. Y aunque lleven su juicio en casa. Entonces es un tema muy complejo realmente, sí es un tema que tenemos que ponderar. Y bueno, lo que yo te diría es que como parte de la Comisión de Justicia y además como responsable del Parlamento Abierto de Morena, vamos a hacer una audiencia tocando justamente estos temas para que busquemos exactamente la solución que corresponda, para que por un lado hagamos valer el principio de presunción de inocencia en muchos de estos delitos y por otro lado también buscar fórmulas alternas que garanticen que no haya reincidencia en muchos de estos delitos que se están cometiendo en todo el país. Me parece muy interesante la propuesta, sobre todo porque implicaría pues enmendarle la plana al Senado en muy poco tiempo, o quizá el reconocimiento de que las cosas no se hicieron bien o que podrían hacerse mejor. Sí, y de que se tienen que hacer una evaluación a fondo, porque estamos hablando además de reformas constitucionales. O sea, no estamos hablando de reformas a la ley que merecen una mayoría simple, sino estamos buscando una reforma constitucional que no solamente merece las 2/3 partes o implica las 2/3 partes de los integrantes tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, sino la aprobación de 17 congresos locales, sí, y también los mensajes que estamos lanzando cuando todavía no tenemos cárceles que realmente podamos pensar que la gente se va a rehabilitar en ellas, sino que se va a convertir en un delincuente de mayor escala. Entonces, tenemos que hacer muchas medidas de forma paralela para hacer este tipo de modificaciones. O sea, vas a meter ahora nuevamente a muchísima gente a poblar las cárceles, ¿para qué? ¿Para que salga peor? Ahora, son muchas preguntas las que hay que hacernos
antes de tomar ese tipo de decisión. Por último, mencionabas la tipificación del feminicidio. ¿Cómo está hoy y cómo tendría que estar? Bueno, pues tú tienes que acreditar básicamente que hubo la intención de asesinato por el hecho de ser mujer, y bueno, pues acreditar esto es un poco complicado. ¿Cómo acreditas que las intencionalidades en la muerte de las mujeres? Entonces, por eso decidimos, en base a una sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia, que podíamos cambiar el tipo penal para que se trate de simplemente que se tipifiquen como feminicidio todos aquellos asesinatos con violencia contra las mujeres. Okay. Y de esta manera es mucho más sencillo para el juez acreditar la conducta y de esa manera que terminen en prisión quienes cometieron ese tipo de delitos, porque actualmente pues hay muy buenos abogados, tú lo sabes, que buscan siempre los resquicios de la ley, buscan cómo evitar que se acredite plenamente la conducta que se realizó, y de esta manera tenemos a muchos feminicidios que siguen tan campantes y sueltos porque no se pudo acreditar el delito que cometieron. Hay muy buenos abogados y hay muy malas intenciones por parte de las procuradurías. Exactamente, y tenemos un sistema de justicia que en sus diferentes tramos, pues la verdad es que se pueden comprar a quienes tienen la responsabilidad de la justicia en sus manos. O empiezan por comprar al policía, empiezan por comprar al Ministerio Público o al propio juez, y lo digo porque hay muchísimos casos que hemos visto en este país y por eso somos uno de los países que tiene mayor impunidad. Entonces, yo creo que ese tipo de medidas, todas las que estamos estableciendo, no son buenas ni malas, sino simplemente tenemos que hacer un análisis integral y tomar medidas en función de un análisis integral que involucre el tema de las cárceles, que son verdaderas universidades del crimen, que toque el tema de las capacitaciones y darles condiciones a los policías, porque los policías actualmente, pues también les queremos exigir mucho, pero tenemos policías que ganan 6,000 pesos al mes, que se tienen que comprar su uniforme, o policías que tienen que pagar la gasolina de sus vehículos y tienen sueldos miserables y que tienen que pasarle una lana a su jefe, así te lo digo textualmente. Sí, claro. Y o tenemos ministerios públicos también que bueno, ellos piden dinero para darle un tratamiento distinto al inculpado, y eso no lo podemos permitir en este país. Entonces a mí me parece que hablar de justicia en este país implica hacer un análisis integral, sí, y también plantearnos qué es exactamente lo que queremos, cuáles son los delitos verdaderamente graves que tienen que estar contenidos en el artículo 19 de la Constitución con prisión preventiva oficiosa, y cuáles no, porque además son riesgosos, que realmente que a lo mejor no acreditas la culpabilidad y vamos a poblar las cárceles de gente inocente, porque además los hechos nos los dicen, los que están normalmente en las cárceles son la gente que no tiene acceso a la justicia, porque claro, no tiene acceso a un abogado, son gente pobre que cometió delitos menores y que están poblando las cárceles en el país y que salen convertidos en verdaderos delincuentes, y muchos otros salen y no tienen la posibilidad de reinsertarse a la sociedad porque están totalmente estigmatizados y no tienen ni posibilidad de trabajo y acaban cometiendo el mismo delito de robo. ¿Por qué? Porque nadie les dio la oportunidad de trabajar, porque ya estaban sellados, estaban marcados, estaban estigmatizados. Entonces, sí es un tema muy importante, nosotros lo vamos a tomar con toda la seriedad del mundo, y me parece que sí tenemos que hacer un análisis. Yo no puedo decirte en este momento a qué conclusión vamos a llegar, pero sí vamos a invitar a quienes han aplicado el nuevo sistema penal acusatorio, que puedan decirnos cuáles son las fallas y cómo están las fallas, porque muchas de estas fallas no dependen de que sean delitos que estén establecidos en el artículo 19, sino de que realmente funcione el sistema penal acusatorio, que no se difieran las audiencias, que realmente se haga una valoración de a quienes está ofreciendo, a quienes está aplicando la prisión preventiva oficiosa y a quienes no, que debería aplicarse. En fin, hay que hacer todo un análisis, pero lo que sí te puedo decir, Pamela, con toda contundencia, es que el feminicidio sí debe ser uno de los delitos que merezca prisión preventiva de oficio, sin lugar a dudas.
Pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana y por supuesto estaremos al pendiente de esta discusión y de lo que se decida en la Cámara de Diputados. Con muchísimo gusto, y va a ser una discusión muy importante, y decirte que el compromiso que tenemos muchos diputados, independientemente del partido en el que nos encontremos, es que realmente en este país se acabe con la impunidad y con la corrupción. Y una manera de acabar con la impunidad es la aplicación estricta de la ley y que todo aquel que comete un delito sea sancionado. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias, Pamela. Igualmente. Hasta luego, Lorena Villavicencio, diputada de Morena, sobre estas modificaciones que están planteando para cambiar la lista de estos delitos que ameritan prisión preventiva de oficio y, por supuesto, las modificaciones en torno a que el feminicidio se quede, pero también una nueva tipificación para buscar que es deseo tan anhelado, que se lleven a cabo las investigaciones y que se detengan a los culpables, que es deseo anhelado para todos los delitos en realidad.